aprendizaje es clave para la educación integral, lenguaje y comunicación en educación básica, primera parte. El campo de formación académica, lenguaje y comunicación para la educación básica agrupa 5 asignaturas que son medulares para adquirir y desarrollar los conocimientos, actitudes y valores que permitan a los estudiantes seguir aprendiendo a lo largo de su vida y afrontar los retos que implica la sociedad diversa y el continuo cambio. Estas asignaturas son: lengua materna, español; lengua materna, lengua indígena; segunda lengua, lengua indígena; segunda lengua, español; y lengua extranjera, inglés. La propuesta de contenidos y consideraciones didácticas en este campo de formación busca orientar la enseñanza del lenguaje en 3 direcciones complementarias. 1. La producción contextualizada del lenguaje, esto es, la interacción oral y la escritura de textos guiadas siempre por finalidades, destinatarios y tipos de textos específicos. 2. El aprendizaje de diferentes modalidades de leer, estudiar e interpretar los textos. 3. El análisis o la reflexión sobre la producción lingüística. Estas 3 rutas de enseñanza confluyen en la noción de práctica social del lenguaje en cuanto a núcleo articulador de los contenidos curriculares. Las asignaturas que integran el campo de formación académica del lenguaje y comunicación comparten la misma noción del lenguaje. Este se concibe como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual se expresan, intercambian y defienden las ideas, se establecen y mantienen las relaciones interpersonales, se accede a la información, se participa en la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. En todas las asignaturas se reconoce la enorme variedad social y funcional de las lenguas. Se valora el papel de la familia, la localidad o la región geográfica en la transmisión de las variedades iniciales del lenguaje y se asume así el papel primordial de la escuela en la enseñanza de las lenguas de comunicación internacional y la preservación de las nacionales. En cuanto a la asignatura lengua materna español, se asume el desafío de educar en la lengua asegurando la adquisición de registros lingüísticos cada vez más elaborados y de poner al alcance de los estudiantes los diferentes modelos de norma escrita que existen en el mundo de habla hispana, literaria, periodística y académica, entre otras. Asimismo, se sostiene la idea de que el lenguaje se adquiere y educa en la interacción social mediante la participación del intercambio, orales, variados y en actos de lectura y escritura plenos de significación. Por eso, todos los contenidos de enseñanza se centran en modos socialmente relevantes de hacer uso de la lengua y de interactuar con otras personas, en prácticas de lectura y escritura motivadas por la necesidad de comprender, expresar o compartir una perspectiva sobre el mundo, y en toda clase de interacción lingüística originada en la necesidad de entender o integrarse al entorno social. Es entonces prioridad de la escuela crear los espacios y proporcionar las condiciones necesarias para que los estudiantes se apropien de las prácticas del lenguaje socialmente relevantes para que desarrollen así la capacidad de interactuar y expresarse de manera eficaz en las diferentes situaciones de comunicación de las sociedades contemporáneas, para que comprendan la dimensión social del lenguaje en toda su magnitud y al mismo tiempo aprendan a valorar la diversidad de las lenguas y sus usos. La lengua materna o nativa es la primera que el niño adquiere en un contexto natural, a partir de la comunicación con los adultos que lo rodean. La noción de segunda lengua es más difícil de precisar porque depende tanto del momento en que comienza el proceso de su adquisición como de su presencia política en una sociedad. El concepto de segunda lengua se define en relación con la primera lengua, generalmente la lengua materna, y se entrelaza con el bilingüismo.
Cuando se adquieren simultáneamente en la infancia temprana y en las mismas condiciones dos lenguas, resulta difícil establecer cuál de ellas es la primera o la segunda. En casos como este, se dice que se produce un bilingüismo inicial. Sin embargo, si se ha adquirido ya una lengua o el proceso de su adquisición se encuentra avanzado cuando se entra en contacto intensivo con otra. Entonces, la última se considera una segunda lengua. La distinción es importante porque durante el proceso de adquisición de la segunda lengua pueden generarse problemas que requieren soluciones específicas y que, si no se atienden, merman la capacidad para entenderla y producirla. El segundo factor relevante en la elaboración del concepto de segunda lengua y que repercute decisivamente en su adquisición se refiere a las situaciones y condiciones en que se aprende. Cuando la segunda lengua se aprende en un país donde coexiste como oficial u originaria con otra, se considera una auténtica segunda lengua. Por ejemplo, el español para aquellos niños cuya lengua materna es cualquiera de las lenguas originarias, o bien el náhuatl o el maya para aquellos niños cuya lengua materna es el español. Cuando la segunda lengua se aprende en un país donde no es ni oficial ni originaria, se considera una lengua extranjera, por ejemplo, el inglés o el francés en México. El espacio geográfico y social que ocupa la segunda lengua, por ejemplo, la cantidad de hablantes, la extensión de las regiones donde se habla, la dispersión o concentración de sus hablantes, la composición y función de sus variedades, usos y modos de circulación, etcétera, así como un prestigio que posee una determinada sociedad y época, son variables que también pesan en su difusión y aprendizaje. De ahí que valga la pena preguntarse qué variedades y usos de una segunda lengua se aprenden de facto y cuáles se deberían aprender, y si para lograr su adquisición basta solamente la inmersión en la comunidad de sus hablantes o se necesitan mecanismos instruccionales formales. El concepto de bilingüismo, lo mismo que el plurilingüismo, hace referencia a situaciones diferentes. La primera tiene que ver con la capacidad de un individuo para comunicarse de forma alterna en dos o más lenguas dependiendo del contexto comunicativo, y la segunda se refiere a la coexistencia de dos o más lenguas en el mismo territorio. En consecuencia, se darán diferentes tipos de bilingüismo según el grado de dominio por cada lengua. Por un lado, el uso y estatus social de cada lengua, por el otro. Comentó para ustedes Lorena Sotelo. Magisterial. Buenas tardes, mi nombre es el doctor Alberto Rodríguez Flores, vengo de la clínica del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México y el día de hoy les voy a platicar acerca de los implantes dentales. El implante dental es un producto sanitario diseñado y concebido para ser un sustituto artificial de una raíz de un diente perdido. Habitualmente tienen forma cónica roscada y están fabricados de materiales biocompatibles como el titanio, que es un material bioinerte y es decir así, un producto que no produce rechazo, entendiendo por rechazo una reacción natural del organismo ante la presencia de un cuerpo extraño que conduce habitualmente en complicaciones clínicas. Los implantes dentales están indicados en aquellas personas que han perdido uno o varios dientes debido a procesos cariosos extensos.
El único inconveniente que pudiera presentar un paciente para no ser candidato a la colocación de un implante dental es la presencia de enfermedades preexistentes no controladas y la ausencia de hueso o la presencia de osteoporosis. La rehabilitación con implantes consta de una fase quirúrgica en la cual se coloca el implante dental y una fase protésica en la cual se restaura la función estética y la función masticatoria del paciente, con dientes fijos o prótesis totales cuando el paciente ha perdido la totalidad de sus dientes. Cada paciente debe ser sometido a un diagnóstico clínico exhaustivo antes de la realización de cualquier tratamiento con implantes dentales. Sería necesaria una serie de pruebas diagnósticas como un estudio radiográfico para llegar a un análisis clínico completo. Tras ser sometido a un proceso de implantología dental, el paciente debe poner especial cuidado en diversos factores que serán cruciales para su recuperación. Por ejemplo, no fumar, seguir una dieta equilibrada, libre de alcohol y tabaco, evitar el ejercicio físico y tomar medicación prescrita. Son algunos de los factores claves para el éxito del tratamiento. Los esperamos en la clínica del Sindicato de Maestros, ubicada en la calle Pablo Sidar, número 513, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, con un horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de lunes a viernes, y sábados de 9 a 2 de la tarde. Les proporciono también los teléfonos, que son 212-9836 y 219-9638. Por su atención, muchas gracias. El INE informa sobre el proceso de evaluación del desempeño de ATP. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, acordó no autorizar los instrumentos para la calificación correspondiente al proceso de evaluación del desempeño del personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica, ATP, que ingresó en el ciclo escolar 2015-2016. Esto obedece a que los resultados del análisis técnico de los instrumentos de la tercera etapa del proceso de evaluación muestran que estos no cumplen con los criterios técnicos establecidos por el instituto. Sin esos instrumentos, los resultados de dicha evaluación no pueden considerarse válidos para determinar las competencias del personal evaluado. Para el INE, es fundamental que las evaluaciones se realicen con solidez técnica y se cuiden los diseños conceptual e instrumental, la aplicación y la calificación, a fin de que la interpretación de los resultados sea válida. Esta medida busca garantizar que el resultado de todas las evaluaciones sea justo, incluyendo a quienes recientemente presentaron la evaluación referida a las funciones de asesoría técnica pedagógica. El INE continuará supervisando que todas las evaluaciones que se realizan en el marco del servicio profesional docente garanticen la calidad suficiente. La Secretaría de Educación Pública informó que programará para el próximo año una evaluación sin que la decisión adoptada afecte las condiciones vigentes del personal evaluado, a efecto de que pueda continuar con su importante labor de apoyo técnico pedagógico a las escuelas del país. Comentó para ustedes Lorena Sotelo.
Compañero maestro, hoy quiero comentarle algunos aspectos que giran en torno al proceso de evaluación. Hay preocupación porque seguramente algunos de ustedes, compañeros, acudirán al segundo momento o al tercer momento o tercera oportunidad para el proceso de evaluación para la permanencia. ¿Qué es lo que debemos considerar? Recuerden que la propia Ley General del Servicio Profesional Docente establece el recurso de revisión. ¿Qué es el recurso de revisión? Es un medio de defensa que tenemos, es un medio de generar algunas excusas o algunos argumentos para decir mi resultado no fue el que yo consideraba. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente generar evidencias para que llegado el momento pueda yo con toda seguridad interponer ese recurso. Este recurso de revisión está contemplado en la Ley General del Servicio Profesional Docente y que de alguna forma, una vez que la autoridad educativa me dé una resolución respecto al proceso de evaluación, por ejemplo, tengo yo 15 días para interponer, 15 días hábiles para interponer este recurso. En dicho recurso, bueno, haré la promoción por escrito, presentaré mis evidencias y mis argumentos que tienden a dar a conocer aquellas inconsistencias que se presentaron en mí durante todo el proceso, desde notificación, convocatoria, ingreso de evidencias, documentación que se me recibió, toda inconsistencia que yo pude observar en este proceso, yo tendría que hacerla valer en este recurso de revisión si es que mi resultado en el proceso de evaluación, sobre todo en esta tercera oportunidad, no fue el adecuado. Bueno, una vez que interponga el recurso, claro, tendré que ofrecer las pruebas pertinentes que se relacionen a los agravios que yo estoy exponiendo en este recurso de revisión. De esta forma, la autoridad tendrá un término para que pueda resolver, analizar mis pruebas y resolver si tengo o no tengo la razón. Si de alguna forma me dan la razón a mí, esa resolución que tendría que estarme dando la autoridad educativa, pues prácticamente tendría que modificarse, puesto que sí demostré que hubo violaciones en el procedimiento. Si de alguna forma no me satisface una respuesta que me dé en este trámite del recurso de revisión, pues yo tendría que acudir a otras instancias, incluso hasta laborales, aunque la propia ley nos maneje aquí que solamente procede en el caso del proceso de evaluación. Sin embargo, al tener una consecuencia dentro de mi actividad laboral, indudablemente que también tendríamos que recurrir a una autoridad laboral, a una autoridad competente. ¿Qué quiero decir con esto, compañero maestro? Que si usted se encuentra en esta tercera oportunidad dentro del proceso de evaluación, genere sus evidencias, junte sus evidencias, porque al final de ese resultado que queremos obtener y que debe ser satisfactorio, si no fuese así, pues hay que interponer el recurso de revisión. Este recurso de revisión podemos incluso apoyarle en cualquiera de las casas sindicales en donde se encuentra el jurídico o aquí mismo en oficinas centrales para que pueda usted ser asesorado más sobre este aspecto. Y hay que tener cuidado porque pues hay que defender ese derecho, ¿no? Que bastante tiempo hemos venido generando y que de alguna manera usted puede tener ya tal vez 25, 26, 27 o más años de servicio. Compañero maestro, si aún desea algún comentario sobre este tema del recurso de revisión, con gusto le atenderemos en alguna de las casas sindicales. En esta ocasión habló para ustedes el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, director jurídico del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Gracias.
nombra el INE a 6 nuevos integrantes de su Consejo Pedagógico de la Evaluación Educativa. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación eligió 6 nuevos integrantes de su Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa. Este órgano constitutivo tiene como objetivo asesorar a la Junta de Gobierno y a las unidades de este instituto autónomo en materia de contenidos, consecuencias y uso de las evaluaciones para mejorar las prácticas de la enseñanza y de la gestión escolar. El consejero de la Junta de Gobierno del INE y presidente del COMPE, Gilberto Guevara Niebla, entregó los nombramientos correspondientes a Ariana Núñez Manríquez, docente de preescolar de Baja California Sur; Susana Soto Bedoya, directora de preescolar de Michoacán; Sui Tamayo Flores, docente de secundaria de Veracruz; Laura Oscos Villegas, docente de secundaria de Aguascalientes; Gabriel Baena Díaz, docente de educación media superior de Guerrero; y Rosario Guadalupe Hernández Estrada, directora de educación media superior de Baja California Sur. En la segunda sesión ordinaria de 2017, Guevara Niebla señaló que este Consejo Pedagógico brinda la oportunidad de dialogar con la base del sistema educativo, los docentes y directivos de las escuelas, sobre la reforma educativa y las evaluaciones que realiza el INE. Al hablar sobre el ingreso y la promoción en el servicio profesional docente, señaló que es fundamental que los nombramientos se realicen considerando el mérito, el cual se mide con las evaluaciones. Esta medida representa un gran paso para acabar con la corrupción que existía en el otorgamiento de las plazas docentes. Por su parte, el consejero presidente del INE, Eduardo Bacov Escudero, indicó que los cuerpos colegiados del instituto, como el COMPE, orientan el quehacer de este organismo autónomo. En la reunión también participaron las consejeras del INE, Silvia Esmelques del Valle y Margarita Zorrilla Fierro. Comentó para ustedes Lorena Sotelo. Aprendizaje clave para la educación integral, lenguaje y comunicación en educación, segunda parte. La relación entre las lenguas que coexisten en un país influye en la valoración que les confiere la sociedad, de modo que se pueden generar actitudes positivas o negativas hacia la adquisición de una segunda lengua. El bilingüismo aditivo y el bilingüismo sustractivo son consecuencia de tales actitudes. El primero ocurre cuando el entorno social se piensa que el bilingüismo implica el enriquecimiento cultural. Como consecuencia, los niños desarrollan en armonía el conocimiento y uso de ambas lenguas. El segundo aparece cuando, en el contexto social, se percibe que el bilingüismo pone en riesgo la identidad del grupo, o cuando la segunda lengua se valora más porque su funcionalidad y prestigio social son mayores. Entonces, los niños entran en conflicto y pueden abandonar el uso de alguna de ellas. El bilingüismo o plurilingüismo ideal es aquel en el que tanto el dominio de las lenguas como su valoración en una determinada sociedad resultan equilibrados. México es un país plurilingüe y multicultural donde convive gran cantidad de lenguas, tradiciones y costumbres. Junto al español, la lengua materna de más del 90% de la población es mexicana. Están las lenguas originarias, las cuales son habladas por poco más de 7,5 millones de personas, según los datos de la encuesta intercensal 2015 realizadas por el INEGI.
La variedad de lenguas originarias mexicanas es muy amplia. De acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, existen 68 agrupaciones lingüísticas que comprenden más de 364 variantes. El mosaico lingüístico del país se enriquece con las lenguas de los inmigrantes que arribaron a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, como los menonitas alemanes, establecidos principalmente en el norte del país, los italianos en Chipilo, Puebla, los franceses en San Rafael, Veracruz, los chinos de las diversas comunidades extendidas por todo el país, los miles de catalanes y gallegos, y más recientemente los coreanos presentes primordialmente en la Ciudad de México y Querétaro, o los peruanos y guatemaltecos que han atraído consigo otras lenguas originarias, entre otros grupos variados. El mismo español ofrece una multiplicidad de variantes. Están los dialectos o variantes regionales, el español del norte, del centro, de las costas, del sur y de la península de Yucatán. Existe también el español de contacto, que se habla en zonas donde conviven hablantes de una o más lenguas originarias, lenguas extranjeras e hispanohablantes, y por tanto está sujeto a los préstamos e interferencias con las otras lenguas. Están además los sociolectos o variantes, que dependen de la estratificación social y la escolaridad, o bien de la necesidad de identificación de los diversos grupos sociales. Por último, se encuentran los registros, que son variedades funcionales que dependen de la intención del hablante y de la jerarquía de los participantes en la situación de comunicación, el medio de transmisión del lenguaje, conversación cara a cara, conferencias, textos impresos, lenguaje oral, mediatizado por las tecnologías de comunicación, etc. El campo o marco social donde se desarrollan los intercambios comunicativos, el aula escolar, la consulta médica, la sala de conferencias, el juzgado, la comida familiar, la transmisión televisiva de noticias, etc., y el tema que se trate. Todas estas variables determinan el grado de formalidad y especialización del lenguaje, la planificación del discurso y la selección de los géneros textuales o discursivos. El bilingüismo o plurilingüismo de los mexicanos es muy variado. Por ejemplo, están quienes hablan español como primera lengua y una o más lenguas extranjeras como segundas. Quienes hablan una lengua originaria como primera y español como segunda, o hablan una lengua originaria como primera e inglés como segunda. Hay también muchos extranjeros residentes en México que hablan español como segunda lengua. Del mismo modo, hay quienes tienen un bilingüismo equilibrado, esto es, una competencia alta y similar a las dos lenguas que en circunstancias diversas otros pueden hablar eficazmente en ambas lenguas, pero solo leer y escribir una de ellas. Hay quienes son competentes en su primera lengua y muestran capacidad para leer en la segunda, pero no así para hablarla ni escribirla. Otros manifiestan una alta dependencia de lengua materna para entender y expresarse en la segunda. Los programas de estudio de las asignaturas del campo de formación, lenguaje y comunicación reconocen la diversidad lingüística de México y la riqueza que implica el plurilingüismo, tanto en el plano sociolingüístico y cultural como en el individual y psicológico. Los bilingües y plurilingües desarrollan una conciencia metalingüística más elaborada, pues tienen a su alcance la posibilidad de distanciarse de su lengua materna y comparar sus formas, significado y usos con las de otras. Asimismo, el bilingüismo y la enseñanza bilingüe desarrollan capacidades de abstracción y de análisis que contribuyen a entender mejor el lenguaje. Las diferencias lingüísticas y sus funciones amplían las competencias de tratamiento de la información porque vuelven a la escuela, a escucha, atención y observación del lenguaje más afinados. Incrementan la adaptabilidad, pero también la creatividad y tornan el pensamiento más abierto y divergente. En nuestro país, tanto el español como las lenguas originarias y la lengua de señas mexicana se han declarado lenguas nacionales. El 13 de marzo de 2003,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la que se reconocen los derechos individuales y colectivos de los pueblos de México. Dicha legislación, en su artículo 3, establece: las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Mientras que el 9º expresa: es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Acorde con esta normativa, la Secretaría de Educación Pública ha emprendido la tarea de preservar e impulsar el uso de las lenguas originarias nacionales. Para ello se han creado las asignaturas Lengua Materna, Lengua Indígena y Segunda Lengua, Lengua Indígena, así como sus variantes. Por otra parte, dada la permanencia del español como lengua de la mayoría de los mexicanos y su importancia en la administración pública y privada, en los medios de comunicación, la enseñanza y difusión de la ciencia en todos los niveles educativos, así como de la cultura nacional e internacional, se ha decidido apoyar su aprendizaje como segunda lengua con la asignatura Segunda Lengua, Español para hablantes de lengua indígena. La enseñanza del español como segunda lengua a la población indígena se respalda en el artículo 11 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que dispone la obligación de las autoridades educativas federales y de las entidades federativas de garantizar que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural. Por otra parte, dada la permanencia del español como lengua de mayoría de los mexicanos y su importancia en la administración pública y privada, en los medios de comunicación, la enseñanza y difusión de la ciencia en todos los niveles educativos, así como de la cultura nacional e internacional, se ha decidido apoyar su aprendizaje como segunda lengua, con la asignatura Segunda Lengua Español para hablantes de lengua indígena. La enseñanza del español como segunda lengua a la población indígena se respalda en el artículo 11 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que dispone la obligación de las autoridades educativas federales y de las entidades federativas de garantizar que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural. Por último, asegurar el acceso a una lengua de comunicación internacional constituye otra prioridad de la educación básica. Una de esas lenguas es el español, pues es utilizada por casi 470 millones de hispanohablantes en el continente americano y europeo. La otra es el inglés, que se ha convertido en la lengua de comunicación predominante en el mundo, no solo en el plano del turismo y los negocios, sino de la comunicación cultural y científica. Con el fin de acercar a los estudiantes mexicanos a la comprensión de la lengua inglesa, se propone su enseñanza a todo lo largo de su educación básica. Comentó para ustedes Lorena Sotelo.